Bueno, ha llegado, como decíamos nosotras. Lo voy a presentar a Osvaldo Delgado. Es doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, analista miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, miembro del Consejo Estatutario de la Escuela de Orientación Lacaniana. En la Universidad de Buenos Aires es consejero superior por el claustro de profesores. En la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires es profesor regular titular con dedicación exclusiva de la Cátedra 1 en Psicoanálisis Freud, profesor a cargo de las materias Construcción de los conceptos psicoanalíticos y de la Cátedra 2 de Escuela Francesa, miembro de la Comisión de la Maestría en Psicoanálisis y miembro del Comité de Ética. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA es miembro de la Comisión Directiva de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad. Es docente del Instituto Clínico de Buenos Aires y de la Maestría de Psicoanálisis del ICDEVA, del UXA y del guión. Es miembro del Comité Académico de la Maestría en Psicoanálisis Lacaniano de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de la Maestría en Psicoanálisis de la Universidad Católica de Guayaquil, Ecuador, y es director del Dispositivo Asistencial de Psicoanálisis y Derechos Humanos del Hospital de Clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos faltarían un montón de otras cosas, por ejemplo, todos los libros, pero no es necesario. Así que, bueno, mientras se termina de acomodar, el tema del que hoy nos viene a hablar es el cuerpo hablante y el destino. Sí, yo te conozco, son tantos años. Bueno, buenas noches, un enorme placer de estar aquí, en esta casa amiga. Muchísimas gracias, Adriana Casareto. Tenés la manito mal igual que yo. Y si nos lo hicimos juntos. Todo bien. Muchísimas gracias, Adriana, por la invitación, por el gusto. Y realmente disculpas, Samuel, que estaba un paciente en urgencia. Las urgencias que a veces tenemos densas, difíciles, extremadamente peligrosas. Bueno, esperen que estoy bajando. Está todo bien, todo ordenado con el paciente y puedo ir tranquilo. Cosa que no era así hace media hora. Bueno, parece que a cierta altura de ejercicio profesional a uno le envían situaciones de urgencia delicadas, extremadamente difíciles, ¿no? Bueno. Valga esto a modo de disculpa, no me gusta llegar tarde, no me gusta que estén esperando, pero bueno, sucedió esto. Como ustedes ven, el título de lo que voy a desplegar pone en relación dos cuestiones: el cuerpo y el destino. ¿Sí? Y vamos a articular esto con la transferencia analítica y la dirección de la cura. El destino es una palabra que no solo la encontramos en el psicoanálisis, es una palabra que la encontramos en la teoría social, el destino de los pueblos. Es un término que encontramos en la filosofía y es un término que encontramos también en la poesía.
Así que nosotros vamos a hablar del destino en términos de lo que plantea el psicoanálisis como tal, ¿sí? Sin la dignidad de la poesía en principio. El destino va a aparecer formulado por Freud explícitamente como neurosis del destino. Es cierto que no es una de las tres grandes neurosis, la neurosis del destino. Histeria, fobia, obsesión. Pero sí es cierto, absolutamente, que las tres grandes neurosis son de destino, porque dirigen absolutamente el destino de la vida. Las tres grandes neurosis, es decir, la neurosis como tal, ¿sí?, nombra al modo psicoanalítico del destino. Es cierto que en la vida hay acontecimientos imprevistos, pérdidas, por ejemplo, imprevistos, encuentros imprevistos, que conmocionan el destino. Y puede ocurrir que alguien venga a consultar cuando el destino es conmovido por un acontecimiento tremendo o por un acontecimiento fructífero. El destino como tal, Freud lo va a nombrar ligado a un concepto que tiene una envergadura en psicoanálisis enorme, que es la compulsión de repetición. Es la compulsión de repetición la que ordena un destino. Freud va a ubicar la compulsión de repetición articulada al destino en la línea del más allá del principio del placer. O sea, en principio, la formulación que va a hacer Freud del destino es funesto, es del lado del más allá del principio del placer. ¿Cómo alguien puede venir a consultar si es conmovido el destino? En tanto que hay algo de la desdicha que no se produjo. ¿Sí? Nos resulta muy claro a todos que si se produce algo de la desdicha, podemos ir a consultar. Acontece, es algo que pasa. Pero lo más llamativo es que alguien puede consultar justamente porque hay una desdicha que no se produce. Al contrario, porque lo que se produce es algo dichoso. La compulsión de repetición que marca el destino
implica un tratamiento del cuerpo. Implica un tratamiento del cuerpo, ya no del cuerpo especular, sino aquel que con Lacan hemos aprendido a llamar un cuerpo, aquel que es efecto del impacto, primero, de la letra sobre el organismo, produciendo un cuerpo y produciendo el campo pulsional. Es el cuerpo, primero lógicamente al cuerpo especular. Es más, si no hay este, no hay cuerpo especular. Y es este cuerpo, es un cuerpo al que le ocurren cosas en términos del destino. Incluso lo que puede ocurrir al cuerpo, una cosa que puede ocurrirle, es que esté garantizado que nunca le pase nada. Por ejemplo, pensemos una neurosis obsesiva. El neurótico obsesivo es un especialista en el no encuentro. Es un fanático del reencuentro. Cree que todo es reencuentro, que nunca hay nada nuevo. Y además aspira a que esto siga siendo así siempre. Cada mujer que conoce es una fotocopia de la que ya conoció. Aunque no lo sea, efectivamente. Sin embargo, él se sitúa como siendo una fotocopia de las otras con las que tuvo que ver. Esto le permite una distancia respecto a el encuentro, que no haya encuentro, que no haya la inquietud del encuentro, que no haya la pérdida de certidumbre, que no quede fuera de su cueva desde donde mira pasar la vida. La cueva del obsesivo es una cueva de cristales, porque mira, es un espectador de la vida. Pero esto a su vez garantiza que su cuerpo esté siempre como cuerpo muerto. Y que él sea solo alguien que piensa. Esto puede ser toda la vida en la neurosis obsesiva. Toda una vida puede estar hecha de ese modo. Si hay un encuentro, si se produce un encuentro, no por él, sino por ella o un él, según los gustos. Si hay un encuentro, porque el otro no responde a la posición mortificada en la cual debería estar, efectivamente hay una conmoción en el cuerpo
que puede implicar que no pueda dormir por 3 días seguidos. Pero además se produce un hecatombe respecto a la certidumbre de cada día. Se pierde la regularidad, porque la aspiración es que siempre sea como fue. Aunque sea algo desgraciado. Efectivamente, puede haber una conmoción de la compulsión de repetición, una conmoción del más allá del principio del placer y una emergencia de la angustia. Y es gracias a la emergencia de la angustia, por la pérdida de la certidumbre, que puede ir a consultar a un analista. Ahora bien, vamos a elevar un poco más a lo teórico. Esta compulsión de repetición si ustedes toman sencillamente en Freud el fantasma pegan a un niño y que la satisfacción está jugada ahí en el segundo tiempo de la construcción del fantasma, ya con esto solo ustedes pueden advertir que lo que gobierna a la compulsión de repetición, por lo tanto el destino de un sujeto, es lo que Lacan llamó fantasma. Digo, teóricamente, es el fantasma como partener fundamental. Lo que gobierna la compulsión de repetición y el destino. La operación analítica puede tener un valor de cambio del destino justamente porque puede cesar la compulsión de repetición sostenida en el fantasma. Sencillamente. La significación fantasmática y el objeto prevalente del fantasma de cada uno de nosotros nos guía en la vida, es lo que nos orienta, lo que marca el modo de lazo con los otros, el modo de amar, el modo de odiar, el modo de enlazarnos, el modo de andar solos por la vida, el modo de hacer masa con otros. Es el fantasma. La compulsión de repetición freudiana se sostiene en el fantasma. Lo que se repite compulsivamente es la respuesta fantasmática lo voy a decir más poéticamente, como tratamiento de la existencia de cada uno,
como modo de estar en el mundo cada uno. Es una significación. Cuando el análisis logra poder ubicar esa significación y extraer el objeto como núcleo elaborable de goce en el fantasma, como goce simbolizable. Cuando cae esto, efectivamente, ya el fantasma deja de insistir como lo hacía repetitivamente en el tratamiento de cada acontecimiento de la vida. Porque lo que hace que no haya encuentro y que sean todos reencuentros que la histeria seduzca, por lo tanto logre que la mirada se dirige a ella. Cuando la mirada se dirige a ella, se angustia, huye, de ese modo castra imaginariamente al partener y se desangustia. Y una vez que el otro empieza a mirar para otro lado, ella empieza nuevamente a promoverse admirada, y así permanentemente, una y otra vez, también asegurándose de que no haya encuentro, de que sean todos desencuentros. Porque no crean ustedes que el cachetazo de Dora al señor K es solamente porque el señor K le dijo que su mujer no era nada para él. Esto es verdad. Pero no es solo ese el motivo del cachetazo, sino que el deseo se dirigió explícitamente a ella. Y ella tiene que sustraerse para que no se encuentre. Efectivamente, lo que abre la vía de la posibilidad de encuentro y que haya otra experiencia de cuerpo es que pueda atravesarse esa significación fantasmática. Que conduce a la compulsión de repetición, que nombra el destino. Hay que decirlo. La compulsión de repetición marca el destino de un sujeto en singular, también marca el destino de los pueblos. La compulsión de repetición, ¿sí? La repetición del fracaso, del dolor, del padecimiento, ¿sí? La búsqueda de eso también marca el destino de los pueblos. No es solo en forma singular, también en forma colectiva encontramos esto. La pasión por la desgracia. Hay una pasión por la desgracia. Lo sabemos, el mundo se ha vuelto tan cruel últimamente que hay una pasión por la desgracia, efectivamente. Bueno. Ahora, eso que llamamos atravesamiento del fantasma, que es ubicar la lógica de esa significación, se resuelve de una vez y para siempre. Y ya nunca más. No. Dura un tiempo.
dice Freud y como lo dice Lacan. Dura un tiempo. Y le asegura al sujeto una vida distinta mientras dure eso. Como dice Lacan, es un método, el psicoanálisis, que asegura un mejor vivir durante un tiempo. ¿Por qué? Efectivamente, no es lo mismo estar advertido de esa significación que no estar advertido de esa significación. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Sí? Pero cuando digo advertido, quiere decir que la significación sigue estando. Estoy advertido. Hay un cambio de posición respecto a esto que me ubica como un ya advertido. En un sentido parece poca cosa, y en otro sentido no es tan poca cosa. Entonces, el partener del sujeto en psicoanálisis, estamos hablando de las neurosis, ¿sí? Las perversiones, por ejemplo, como hay realización del fantasma, la dimensión fantasmática se pone en juego, en acto, en escena del mundo. Además, el perverso tiene una posición distinta respecto al otro, respecto a la castración del otro. Como desmiente la castración, no es que la niega, la desmiente. El fetichismo es de paradigma. Es un creyente, como dice Lacan, porque ubica en el otro la barra del otro, que el otro esté barrado. Y esa es su inconsistencia. El otro en verdad es inconsistente, es lo que va a revelar un análisis. Para el perverso no es inconsistente, es incompleto, y él se da la tarea religiosa de completarlo, ubicándose él como un instrumento, un sacerdote a servicio de ese Dios, que puede ser la naturaleza, como él sabe, ¿sí? O puede ser el ser ario, como en el nazismo, por ejemplo. Él como instrumento que le ofrece esos objetos, las muchachas víctimas, el Marqués de Sade, los judíos, los gitanos y los homosexuales en el nazismo, ofrecerle esos objetos a ese otro en sacrificio para buscar completar a ese otro porque no está completo. El perverso toma la inconsistencia como no completud y él podría venir a completarlo. Por eso es un creyente, va a decir Lacan. En él su destino es inmodificable. Efectivamente puede consultar al analista. Podríamos decir de dos aspectos. Puede venir a consultar porque hubo un desencuentro con aquello que venía en lugar de fetiche y ahí va a emerger la angustia y va a venir un tiempo a tratamiento, no análisis, porque es imposible que se analice, ya que donde debería instituirse el sujeto supuesto saber, lo que está es su certidumbre de goce. Por lo tanto, es un tratamiento, no un análisis. Puede venir un tiempito
hasta que restituye las coordenadas de su renegación. Y se va, sin que le haya ocurrido nada, sin que nada del análisis lo haya tocado. Nada. Nada. O puede ocurrir que se trate de un perverso con una fórmula perversa importante, pero que tenga un costado donde se angustia. No cuando pierde el soporte de la escena fantasmática, sino una angustia que lo recorre a lo largo de la vida. Esto acontece. Y mi clínica concreta lo demuestra. Pueden venir a atenderse mucho tiempo. ¿Por qué? Aunque tiene la solución perversa, está asegurada la desmentida, está asegurado su valor de goce, sin embargo, puede haber algo que lo angustie en forma permanente. Esto puede ocurrir. No, si creen que un perverso no se angustia, están muy equivocados. Repito, se puede angustiar porque perdió el objeto fetiche o lo que ha venido a su lugar. Pero también puede venir a tratamiento porque hay algo que lo angustia y que lo divide pese a la solución renegatoria o desmentida de goce que tiene. Y es posible hacer un tratamiento. Lograr que el sujeto se haga una conducta en la vida que le permita sobrellevar de la mejor manera posible esa angustia y que los modos de su solución perversa no sean tan peligrosos como a veces ocurre fundamentalmente en las homosexualidades perversas, que es donde más fácilmente se puede disparar la pulsión de muerte. En las homosexualidades perversas tenemos ese problema, que se puede disparar con bastante frecuencia la pulsión de muerte y llevar al sujeto a la muerte. Digo, Mishima es el ejemplo para adelante. Una homosexualidad perversa y el suicidio. Ahora, efectivamente, el fantasma perverso realizándose en el mundo ordena un destino inmodificable. Puede estar atemperado el riesgo por un tratamiento. O puede permitir que el sujeto tenga una vida más digna. Pero su cuerpo de goce, con un tratamiento de desmentido o renegación de la castración, nos va a marcar un límite inquebrantable. En la psicosis, donde podemos encontrar fenómenos de cuerpo, como en Joyce, que dejan de anudar simbólico imaginario, o las diferentes formas en que puede aparecer la caída del cuerpo. Repito, ya no del cuerpo especular, mucho más allá del cuerpo especular. Estoy refiriendo al clasicismo del esquizofrénico que vemos en invierno desnudo y no tiene frío, o vemos en verano 40 grados de calor con 2 sobre todos y no tiene calor. A ese cuerpo.
justamente en el psicótico no aparece en principio, salvo casos excepcionales, la posibilidad de la construcción de un destino. En James Joyce tenemos que se construye un destino vía la escritura y la publicación fundamentalmente. También busca construirse un destino con la producción delirante, con la construcción de un delirio. En la paranoia lo podemos lograr. En la esquizofrenia, los recursos para la construcción de un delirio sostenido son muy pobres. Entonces, echamos mano a otro tipo de recursos, fundamentalmente en el campo imaginario, en el plano estético, ¿sí? Para poder lograr que el sujeto se pueda construir un destino en la vida, que no sea vivir en el estado de indignidad permanente. Entonces tenemos en la psicosis la posibilidad de que la operación del analista pueda permitir que el sujeto pueda construirse un destino y no que su vida sea un permanente estado de caer en una modalidad de desecho. Por ejemplo, en una psicosis maníaco-depresiva, ¿cuál puede ser un modo? Operar para que la interfaz entre manía y depresión sea lo más larga en el tiempo posible y en la interfaz pueda vivir dignamente y reducir los puntos de manía y de depresión en los polos. Esto es una operación posible. En la psicosis melancólica, probablemente la psicosis más difícil, la más dura, la más imposible de abordar. Quizás podemos lograr que esa psicosis melancólica pueda tener una vida ocupándose de alguien que está en estado de carencia. Y eso ser una solución para una vida más digna por una psicosis melancólica. Así con cada una. Estoy hablando no solo de teoría, estoy hablando de experiencia clínica. Todas estas cosas que estoy diciendo son cuestiones en las que he trabajado, trabajo, ¿sí? Por ejemplo, acabo de recordar un paciente que está sin medicación hace muchos años. Él se levanta todas las mañanas, a las 5 de la mañana, va a las panaderías a buscar pan, facturas del día anterior, a las verdulerías para buscar verdura y fruta del día anterior, etcétera, etcétera, y lleva toda esa mercadería a un comedor infantil. Él dice: yo, sosteniendo a los chicos, me sostengo. Dice, efectivamente, la pasa mal el día que esté engripado y no puede realizar esto por alguna circunstancia climática. Ese día lo pasa mal, pero si no, su vida es muy digna, muy digna. Trabaja en un taxi, tiene varias mujeres porque es muy milonguero ganador, tiene varias mujeres del tipo. Tiene una vida muy digna, verdaderamente. Y ese es su recurso. Parece un recurso muy humilde, pero a él le funciona. Porque en cada caso
tenemos que inventar, a ver cuál es el recurso. Tenemos que ser muy creativos en inventar. Tenemos que asegurarle a un paciente perverso que viene a tratamiento por un largo periodo, a veces por años, un tratamiento distinto de esa angustia que lo desgarra a pesar de tener su práctica perversa. Un caso. Paciente perverso, una homosexualidad perversa. Su punto de angustia, que lo trae a la consulta, era que sus hijos, tienen 4 hijos y varios nietos, no se enteren de que él es homosexual. La única que sabe es su exmujer, con la cual compartieron orgías, amantes, drogas, etc. La angustia de que los hijos y los nietos no sepan de esta vida oscura que él tiene en ciertos lugares marginales. Ahora, gracias al tratamiento, con mucho cuidado. Él, sin embargo, tiene un empuje al semblante femenino muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué hacer con eso? No puede andar vestido de mujer por la calle. Podría, pero no puede, porque esto le complicaría el lazo familiar con sus hijos, los que ama tanto, y a sus nietos. ¿Bien? Él va a un grupo de teatro, hace teatro. Y en el teatro, en el grupo de teatro, en el taller de teatro, siempre hace roles femeninos. Y él se viste de mujer e invita a la familia a las muestras de teatro, donde él siempre, todas las veces, hace un rol femenino. Esta es la solución. Él es dichoso con esto. Y es una solución. En las neurosis tenemos otras chances. En las neurosis tenemos otras chances. Hay otros recursos. Efectivamente, no contamos solamente con el atravesamiento del fantasma. Gracias al último Lacan y su enseñanza, contamos con la identificación al síntoma, ese otro partener fundamental. ¿Qué es un partener sin ninguna significación? No es como el fantasma, donde hay una significación, hay un modo de pegar a un niño, hay algún modo de pegar a un niño, en cada neurótico, donde se anuda, como dice Freud, el masoquismo moral, el masoquismo femenino. No. Tenemos, más allá de la significación fantasmática y más allá del objeto A en cualquiera de sus especies, objeto mirada, objeto voz, etc., contamos con otro partener, que es el partener síntoma, con TH, síntoma. Que es un rasgo de goce un S1, uno de goce, fuera de toda significación, fuera de todo sentido,
un irreductible. Y efectivamente, la gran apuesta de Lacan, del último Lacan, tiene que ver con la identificación del sujeto, ya no a la significación del fantasma, más allá de ella, más allá del objeto a ese real, a ese valor de goce que insiste, no como compulsión de repetición, porque no está anudada ninguna significación de padecimiento, no está anudado el masoquismo, no es como la neurosis del destino, que está anudado al masoquismo, compulsión de repetición, al fantasma masoquista. Por fuera de esa comunidad, por fuera del sentido. El fantasma es sentido, es el sentido de los sentidos. Podemos decir, el fantasma de cada uno de ustedes es la ideología singular con la cual viven. Cuando hablamos de ideología, siempre nos referimos a las masas, a los grupos sociales, etc. Pero el fantasma es la ideología de cada uno de ustedes, la ideología singular de cada uno. Es una ideología. Leemos el mundo desde nuestra ideología, que es desde nuestro fantasma. A veces, como el inconsciente hace lazo y están los lazos, se puede construir con esto un conjunto ideológico que se forma el efecto masa, como el que habla Freud. Pero el fantasma mismo es la ideología de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene una ideología fundamental, es su fantasma. Porque la vida la ven desde ahí. Sufren, se divierten, gozan, se enojan, siempre desde ahí, desde el fantasma. Y van a tratar el sinsentido de la vida, el fuera de sentido del mundo. Van a tratar todos los encuentros con la castración estructural. Van a tratar todo lo absolutamente enigmático y fuera de sentido, lo van a tratar con el sentido del fantasma de cada uno de ustedes. Bien, pero esto es conclusión de repetición. Por eso, más allá de la compulsión de repetición, el otro partener, ese radical partener, disculpen la palabra radical, ese partener fundamental es el síntoma, es un uno de goce. ¿Saben cuál es la escritura freudiana de esto? De este último Lacan. En la carta 52 de Freud, lo que Freud llama la primera transcripción, y lo llama Niederschrift, primera transcripción de la carta 52, pueden leerla, son 2 páginas. Ese es el uno de goce lacaniano. Eso ya no repite. Lacan va a decir itera, que es un término de la computación. Es una insistencia sin la articulación de la compulsión de repetición, que es una articulación.
y es un modo de vérselas color real fuera de sentido. La identificación del sujeto a ese real fuera de sentido, a eso que itera, a esa letra iterante, que ya no es un significante, por lo tanto no es una significación, no es un sentido, ¿sí? Es una letra fuera de todo sentido. La identificación del sujeto ahí no es ninguna de las identificaciones freudianas del texto de Freud de Psicología de las Masas. Es una identificación de otra índole. ¿Sí? Ese es otro partener que nos asegura la existencia de la mejor manera. Y para concluir, ¿de dónde proviene el término partener? ¿Ustedes saben? ¿Alguien sabe de dónde viene el término partener? Lo utilizamos mucho, pero no se sabe de dónde en general, de dónde proviene. Primero que nada, proviene de la danza. Cualquiera que haga danza aquí, o le guste la danza, sabe. Partener en danza no es cualquiera. Es en general el varón, el que está quieto, erguido, inmóvil, para sostener que la bailarina haga todos los movimientos. ¿Sí? O sea, es un partener fijo, absoluto. Esto proviene del siglo XVI en Francia, cuando se crea la Real Academia de Danza en Francia, con ahí en la época llamado Rey Sol. Y esto pasa luego al teatro, ¿sí? Pero el teatro tiene una modificación. El partener en el teatro tiene parlamento, ¿sí? La diferencia es que el partener en el teatro no es inmóvil, ¿sí? Pero sí cumple la función del partener. Ustedes son muy jóvenes, no lo habrán visto nunca, pero por ejemplo había un sketch muy famoso de Olmedo con Javier Portales, en ese que decían Borges, ¿no? El sillón. Álvarez y Borges. Álvarez y Borges. Muy bien. Bueno, Portal hacía de Álvarez y le daba el pie todo el tiempo. Bueno, Portal era el partener, ¿sí?, de Olmedo. Ven, efectivamente cumple una función, ¿sí? Es el que da pie al otro, pero no está inmóvil, puede moverse, actuar, reírse, hacer comentarios, varía al pasar al teatro. En la danza, que es donde proviene, no es así. Y esto fue articulado en la historia humana, no solo en la danza, sino que a partir de que es simultáneo, contemporáneo, a cuando en la danza se empieza a aplicar, porque no es que desde siempre en la danza está el partener ese fijo. Es en el siglo XVI, XVII, creo que XVI, ya les digo. No, perdón, es 1661, bajo el reinado de Luis XIV, cuando se crea la Academia Real de Danza, en Francia. Y al mismo tiempo que se crea esto, al mismo tiempo se empieza a crear, porque es ya en la alta Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, el desarrollo de la Edad Moderna, es contemporáneo con los primeros esbozos de industrialización y por lo tanto el primer ordenamiento de los cuerpos, que lo trabaja Michel Foucault en su Microfísica del Poder, y donde se empieza a regular la cuestión de los tiempos. Así como se instala el partener que sostiene a la chica bailando arriba, también se instruye a el ejército para que formen fila, marchen, ¿sí? Manteniendo un ritmo y una pose, a los alumnos en las escuelas y a los obreros en las fábricas, porque hay que garantizar que alguien durante 12 horas esté haciendo esto todos los días,
¿sí? Son los modos de opresión del capitalismo incipiente en ese momento, ya que efectivamente toma la cultura en general, no solo la danza. En el teatro, además, las Fuerzas Armadas, la educación, las fábricas, ¿sí? Donde se conmueve muchísimo la cuestión del partener, tanto en la danza como en el teatro, es entre las dos guerras mundiales del siglo XX. ¿Sí? Entre las dos guerras mundiales hay una conmoción muy grande de esto y una referencia muy importante en el teatro, que es con Luigi Pirandello en 6 personajes en búsqueda de un autor, la obra de Pirandello, ¿sí? Que es fundamental, digo que la lean, es fundamental porque lo que revela la obra de Pirandello, 6 personajes en búsqueda de un autor, no se encuentra el autor, porque la obra lo que cuenta es un momento donde el hijo le dice que no al sacrificio. Toda la tragedia que recibimos de Grecia hasta nuestros días, la tragedia, ¿sí? Como un estilo del teatro, que proviene de Grecia, siempre es la muerte del hijo. Tragedia es el sacrificio del hijo, es el cristianismo, eso es tragedia. Es Cristo en la cruz, crucificado, que vino para sostener, salvar al Padre, crucificado dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? La tragedia es el sacrificio del hijo. Siempre los sacrificios de los hijos, las guerras son sacrificios de los hijos. En Pirandello ustedes se van a encontrar con que se desarma la estructura de la obra y se rearma en la medida en que el hijo le dice que no al sacrificio, por lo tanto cae como tragedia. ¿Se entiende? Y es entre la Primera y Segunda Guerra Mundial que se modifica la cuestión del partener, sigue estando, pero empiezan a aparecer la llamada danza contemporánea, ¿sí? Empiezan a aparecer los grandes dramaturgos como Bertolt Brecht, y empieza a cambiar, y los aportes de Walter Benjamin para poder pensar todo esto, empieza a cambiar y cambia también en el teatro, en las artes en general, y permite una apertura mucho más grande del campo estético. Pero partener parte de ahí, ¿sí? Y llega a nuestros días y llega a Lacan por esta vía. Fundamentalmente la referencia de Lacan va a tener que ver con el partener de la danza clásica del 1600, ¿sí? Es ese punto fijo, ¿sí? Donde la muchacha despliega toda la danza en su cuerpo y el muchacho está fijo, inmóvil para sostener eso. Ese muchacho ahí fijo, sin moverse, viene al lugar de lo que en la teoría nosotros nombramos ese uno de goce, ese inamovible, fuera de todo sentido, podemos decir, fuera de todo movimiento, fuera de toda pose, fuera de toda dimensión dramática, excepto el estar inmóvil, ¿sí? Se trata de eso, algo que no se mueve. Me cansé. Se movió el reloj y se terminó el tiempo. Y ahí Ah, tampoco mira se vos. movió nadie. Bueno, justo, el horario. Me canso justo. Bueno, de ahí también se ha quedado todo inmóvil y les agradecemos muchísimo a Osvaldo por haber venido y a venir en estas condiciones también. Así que La verdad que sí, no viene en las mejores condiciones. no, pero durante toda la conferencia esto se transformó, así que lo agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias, Osvaldo.